Muy buenos días tengan todos y todas. Bienvenidos a este webinar donde estaremos tocando el tema de la frustración, el estrés y la ansiedad, brindando una guía práctica para aprender a identificar y a autogestionarse. Yo soy el psicólogo Omar Navarro. Entonces vamos a compartir precisamente este tema y quiero empezar pues con esta frase, ¿no? Para tenerla allí presente. Y dice pues que las emociones son muy poderosas y si no se manejan con inteligencia, pueden desviarte del camino y acabar afectando tu salud, tu felicidad y tu éxito. Entonces aquí ya tenemos un primer momento que nos hace una anotación sobre la importancia de las emociones en nuestra vida. Precisamente vamos a abordar algún tipo de emociones que suscitan en este momento de confinamiento y de pandemia mundial en la cual nos encontramos y bueno, también de la metodología virtual de estudio. Entonces quiero empezar con la frustración. Resulta de que las emociones, bueno, son positivas y son negativas, algunas son primarias y otras son secundarias, pero para decirlo de otra manera un poco más entendible, de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo actualmente, hay emociones que son deprimentes y hay emociones que son tensionantes. Las emociones deprimentes son todas aquellas que nos llevan, como su nombre lo indica, a la depresión o a emociones depresivas o a estados depresivos como la tristeza, la desmotivación, por ejemplo. Y las emociones tensionantes son todas aquellas que generan ciertos cambios fisiológicos de manera alterada en nosotros y generan todo tipo de inquietud y todo tipo de sensación de agonía, por decirlo de alguna forma. Y dentro de ella se encuentra pues la frustración. Entonces esa emoción tensionante es una emoción que quita la paz, quita la tranquilidad. La persona está todo el tiempo, bueno, valga la redundancia, intranquila, no sabe qué hacer, está tratando de buscar soluciones, está tratando de que las cosas cambien o de sentirse mejor en medio del contexto en donde se encuentra. Entonces, esta primera emoción, que es la frustración, es una respuesta emocional común a la oposición. Aquí vamos a ir desglosando algunas palabras relacionadas con la ira y la decepción, que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Cuanto mayor sea la obstrucción y la voluntad, habrá mayor probabilidad de frustración. La causa de la frustración puede ser interna o externa. Entonces, la frustración, para reducir este significado, vamos a resaltar este término, resistencia, y vamos a resaltar este otro término que es oposición. Resumiéndolo entonces, la frustración es una emoción tensionante, como decía al principio, que se genera a causa de la resistencia o de una oposición ¿a qué? A situaciones pues que nosotros estemos expuestos. Ahora bien, ¿qué es la diferencia de otra emoción o por qué se genera específicamente con la oposición y la resistencia? Porque esta situación en la que nosotros nos encontramos es una situación impuesta. Nadie la quiso, pero a pesar de que nadie la quiere, a pesar de que es impuesta, todos tenemos que vivirla. Allí es donde nace la frustración, porque nosotros estamos en oposición o estamos haciendo resistencia a la situación que se presenta. Es muy diferente, por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar y ese lugar pues no nos gusta o no queremos estar allí y nosotros tenemos la voluntad de irnos, pues nos vamos. Si nos ponen nos hacen la propuesta de hacer algo y eso que nos proponen, pues nosotros no lo queremos hacer porque no nos gusta, pues no lo hacemos y ahí no se da frustración. Entonces la frustración tiene dos características. La primera es que es una situación que yo no quiero, que no me gusta, pero que tengo que cumplirla. Ese sería el segundo factor. Ahí es cuando nace la frustración y es todo lo que estamos viviendo ahora. Fíjese, yo les decía que generalmente en este tipo de situaciones estamos viviendo dos tipos de emociones, las deprimentes y las tensionantes. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir la situación sí o sí. Es decir, no hay una manera en que nosotros podamos salir de esto. No hay una manera en que yo pueda pasar por alto esto. Por ejemplo, bueno, eso está pasando en Cartagena, yo me voy para otra ciudad. No, también está pasando en otra ciudad. Bueno, está pasando en Colombia, yo me voy para otro país. No, está pasando también en otro país. Está pasando en todas partes. Entonces, no hay forma
de que nosotros no podamos vivir lo que estamos viviendo. Entonces ya a partir de allí, esta situación presenta ya un insumo para que se genere en nosotros la frustración. Tenemos una oposición y estamos siendo resistentes a esta situación porque no nos gusta. Ninguno de ustedes pidió estar encerrado, ninguno de ustedes pidió que los mandaran para la casa, ninguno de ustedes pidió que estudiaran o que trabajaran de manera virtual. O sea, nadie pidió lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, tenemos que vivirlo. Entonces, algunas de las características de la frustración, por ejemplo, pues se da frente a situaciones impuestas, lo que le venía diciendo hace poco. Es una reacción de rechazo al cambio. Otra se asocia al no cumplimiento de logros. Entonces, la frustración también, además de estas dos anteriores, está asociada al no cumplimiento de los logros. Y aquí hay algo pues importantísimo porque pues nosotros estamos trabajando, estamos estudiando en esta metodología virtual y a veces las cosas no salen como queremos. Y cuando yo no cumplo los logros, es decir, fíjate que tú te pones a pensar, bueno, pero ¿por qué estoy estudiando así? Yo no quise estudiar esto así. Y ahora tengo que mandar esta vaina. Y entonces el profe me está pidiendo esto y yo no sé ni cómo hacerlo. Entonces allí, además de que está siendo resistente a la nueva metodología, se está viendo afectado el cumplimiento del logro, cuál es hacer la tarea, enviarla y tener una buena calificación. Entonces, como no la puedes hacer o como no la sabes hacer o como no te dio el tiempo porque se fue el internet, se fue la luz, se te dañó la computadora, qué sé yo, entonces eso se suma también para que te sientas frustrado o frustrada y obviamente va a generar irritabilidad. Aquí hago un paréntesis y es que todas las emociones tensionantes generan irritabilidad, generan ira. Entonces, la ira se suma a la frustración y entonces tú dejas todo tirado, ¿no? Dejas, no voy a hacer nada y dejas allí todo tirado y genera ¿qué? La renuncia. Pero entonces es importante tener en cuenta que todas estas emociones son momentáneas, es decir, nosotros cualquier emoción que pudiéramos padecer, sea positiva o negativa, todas duran un tiempo determinado y son activadas, por decirlo de esta manera, por algún estímulo. En este caso, pues el estímulo que está generando la frustración es toda la situación en la que nosotros nos hemos encontrado que nos ha obligado a cambiar nuestra metodología de estudio y, en definitiva, pues nuestra manera de vivir. Entonces genera renuncia. Aquí quiero centrarme en esta palabra. Permítanme hacer un énfasis aquí en esta palabrita renuncia. Porque muchas veces tú intentas hacer la tarea, intentas hacer el trabajo y no te da. Puedes que estés cansado, puedes que estés frustrado, sí, o frustrada, puedes que estés, no sé, estés de mal genio. Entonces tú renuncias a la tarea. Y esa tarea, al momento de tú renunciarla, empieza el tiempo, sigue contando y es un tiempo en que tú no estás haciendo nada productivo para agilizar o solucionar la tarea. Entonces, como estás irritado, irritada, no quieres saber nada de la tarea, no quieres hacer nada, tú tiras el cuaderno, tiras las hojas, tiras el lápiz, el lapicero, qué sé yo, y apagas la computadora y no voy a hacer nada. Pasan 2 horas y después otra vez prende la computadora y te pones a hacer la tarea. Entonces, es importante que ante la sensación de renuncia y ante la sensación de irritabilidad, que te tomes el tiempo que sea necesario para calmarte y retomes la actividad, porque la actividad tienes que hacerla sí o sí, porque si no la haces, entonces, ¿qué sucede? Obviamente vas a sacar una mala calificación y ese no es tu objetivo, ese no es la idea. Entonces, hay que tomar el tiempo. La renuncia siempre hay que reconsiderarla, es decir, la sensación, el sentimiento de renunciar siempre hay que reconsiderarlo. ¿Por qué? Porque estás actuando bajo las influencias de una emoción negativa tensionante. Ojo, eso es importantísimo, chicos y chicas y profesores que me acompañan. Toda emoción genera una respuesta conductual, pero esa respuesta conductual es una respuesta autónoma o innata, una respuesta que se deriva automáticamente de lo que yo estoy sintiendo. Es decir, por ejemplo, tú estás en un lugar y se forma una pelea o un asalto o llegan unos tipos y se bajan de una camioneta con máscaras y armas y cuando tú ves eso, ¿qué haces? Genera una emoción en ti, que es una emoción primaria que se llama miedo y automáticamente esa emoción desencadena una respuesta conductual inconsciente, irracional. ¿Cuál es? Huir. Tú no te pones a pensar,
Tú viste los tipos que se bajaron, se formó la pelea y tú no te quedas cruzado de brazos y tú dices, bueno, voy a coger la calle derecha y después cojo para la calle izquierda y después me meto ahí en el huequito ese donde está el monte. Tú no piensas eso. Tú cuando ves la situación automáticamente lo que haces es correr. Es más, si tú has vivido esa situación o puedes que vivas esa situación en compañía de alguien, es decir, vas con un amigo, una amiga, tu novio, tu mamá, tu papá, qué sé yo, puede que tú salgas corriendo y dejes a esa persona, o sea, te olvides de la persona y sales corriendo a esconderte. Y después cuando todo se pasa y cuando todo ya tú vuelves en sí, por decirlo de esta forma, es cuando tú empiezas a decir, oye, dónde está María? Yo venía a María y María, ¿para dónde quedó? ¿Dónde cogió? Tú no supiste. ¿Por qué? Porque esa respuesta conductual es una respuesta automática que tu organismo tiene para huir, porque se activó a través del miedo. Entonces, cuando tú tienes la sensación de renuncia, es más, y aquí cuando hablo de renuncia también me refiero a que muchos de ustedes han tenido la sensación, el pensamiento de salirse del colegio. Eso también es renuncia. Muchos de ustedes han querido decirle a sus padres o inclusive le han dicho a sus padres, ya no quiero estudiar más, sácame del colegio. Pero la pregunta es, ¿será que esa actitud, esa respuesta conductual es una respuesta que tú estás teniendo en tus 5 cabales o es una respuesta que está siendo alimentada por una emoción llamada frustración? Entonces aquí es importante, por eso les decía, tomar el tiempo. Tiene que tomar el tiempo que sea necesario. ¿Para qué? Para nosotros poder pensar sobre las posibles consecuencias que se puedan dar a partir de esta situación. ¿Cuántas personas están en el hospital, están en la cárcel o están en el cementerio porque han sido víctimas de una emoción? Es decir, tuvieron una emoción como la ira, por ejemplo, y reaccionaron sin pensar y ocasionaron daños físicos a otras personas y hoy se encuentran en la prisión, o algunos iniciaron una riña y hoy se encuentran en el cementerio. Entonces, ¿cómo tratar la frustración? Lo primero que hay que hacer es minimizar la resistencia al cambio y esto es importantísimo. Mire, cuando nosotros hacemos resistencia, voy a resaltarlo también, la palabra resistencia. Ustedes saben que aquí en la costa hay un juego que nosotros le llamamos el pulso o pulsear, que nos sentamos, se sienta uno enfrente del otro en una mesa y colocan los codos y se agarran de las manos y ahí empiezan a pulsear, ¿no? Y ahí, ¿y quién pierde? Cuando nosotros estamos pulseando, ¿quién pierde? ¿Sabe quién pierde? Pierde el que se cansa primero. Entonces, ese juego, una persona está impulsando hacia un lado y el otro le está impulsando hacia el otro lado, pero lo que yo estoy haciendo precisamente es que le estoy haciendo resistencia a mi oponente. Y yo mantengo la resistencia allí por 1 minuto, 2 minutos, pero si él se cansa o yo me canso, bueno, el que se canse va a perder. Entonces, la resistencia tiene un principio con esto que le acabo de enseñar y ¿sabes cuál es? Es que genera cansancio. Cuando tú resistes mucho, te vas a cansar. Entonces, esa resistencia al cambio hay que minimizarla. ¿Cómo sé yo cuando estoy siendo resistente al cambio? Sencillo. Te mandan un trabajo, aparece algo nuevo y lo primero que reaccionas o lo primero que sale de ti es una queja. Pero es que eso sí molesta, ¿vale? Pero es que ese profesor sí manda tarea. Pero es que ahora que... Entonces allí, eso es un indicativo que tú le estás resistiendo al cambio. Ahora, ¿cómo sabes que estás minimizando la resistencia al cambio? Pues precisamente cuando cambias de pensamiento. Cale, por eso mando una nueva tarea, ¿vale? Ahora tengo que ver cómo lo hago. Bueno, listo, yo voy a organizar y toda esta serie de cosas. Eso es importante, muchachos, muchachas y profes que me escuchan. Si nosotros no minimizamos la resistencia al cambio, nos vamos a cansar. Nos va a traer fatiga. Y más en esta situación. ¿Sabe por qué? Porque por mucho que nosotros queramos, no podemos hacer nada para cambiar la situación. Es decir, la situación en que nosotros estamos viviendo no depende de nosotros. No podemos hacer o más o podemos hacer menos para que las cosas cambien a nivel social, a nivel de salubridad, a nivel político, económico, nada. Solamente tenemos que ir de manera progresiva aceptando todas las cosas que están pasando para entonces ayudarnos a nosotros mismos a minimizar esas energías tensionantes negativas. Hay que analizar los beneficios y las oportunidades que hay en la nueva situación. Esto es importantísimo, otra vez lo voy a resaltar acá. Oportunidades.
¿Cree usted que realmente hay oportunidades en esta situación de pandemia y confinamiento que estamos viviendo? ¿Realmente usted cree que hay? Pues sí las hay. No sé si usted ha visto noticias de personas que han aprovechado precisamente la situación de la contingencia y la situación de la pandemia para emprender. Es decir, hay personas que han tomado esta situación como el insumo principal para empezar su negocio o su empresa. O sea que sí hay oportunidades. Entonces, ¿cuál es la iniciativa o la recomendación mía con este punto? Es cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. ¿Por qué? Porque entonces, si yo no analizo los beneficios y las oportunidades, entonces yo estoy centrado es en las cosas negativas. Por ejemplo, no sé, yo he llamado a muchos estudiantes y no sé si hay alguno aquí que yo he llamado y en esa indagación yo a veces le pregunto a ellos, ¿qué cosas positivas puedes resaltar tú de esta situación? Entonces yo te hago la pregunta a ti hoy, ¿no? ¿Qué cosas positivas puedes resaltar tú de la situación? Y no la respondas, sino que la idea es que reflexiones. Yo quiero invitarte a que tengas una panorámica diferente de la situación que estamos viviendo y que la sumas desde otro punto de vista. Entonces, analiza los beneficios y las oportunidades que hay en la nueva situación. Por ejemplo, bueno, ahora tenemos más tiempo para compartir en familia. Esta pandemia, pues a pesar de todas las situaciones que se han dado, me ha ayudado a fortalecer la relación con papá, porque bueno, papá pasaba mucho tiempo ocupado y ahora tengo más tiempo con él y podemos hablar. Hemos hablado de muchos temas y de muchas cosas que yo quería hablar con él o con ella, en el caso de mamá, y que en algún momento por el trabajo y el distanciamiento no lo podíamos hacer. Replantear los objetivos y las estrategias que estoy aplicando en mis proyectos. Ahora bien, puede que los objetivos se mantengan. Por ejemplo, uno de sus objetivos es ganar el año y graduarse. Ese es un objetivo, ese objetivo no va a cambiar. Sea virtual o sea presencial, usted debe tener en su cabeza la meta de graduarse. Entonces ese objetivo queda allí. Pero las estrategias sí a veces son necesarios cambiarlas. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos acostumbrados a actuar de una u otra forma, es en la manera en cómo convivimos o la manera como llevábamos habitualmente nuestra vida. Ahora, como nos cambiaron todas las cosas, prácticamente nos están obligando también a cambiar la manera en cómo enfrentamos las cosas. Por ejemplo, el estudio ahora es virtual, es mucho más fácil ir al colegio, tener al profesor allí, tener al compañero al lado. Ahora todo es virtual. Entonces, evidentemente yo tengo que cambiar las estrategias y aquí les voy a dar un plus, muchachos y muchachas. Esta metodología virtual, ojo porque esto es importante y ustedes son estudiantes de grado 11 y esto que les voy a decir les va a servir para el próximo año, teniendo en cuenta que posiblemente el confinamiento siga hasta el próximo año. No sabemos, no sabemos. Entonces es mejor aprenderlo desde ahora. La metodología de estudio autónomo virtual requiere de mucha más capacidad organizativa de tu parte. Es decir, si tú eras un estudiante o una estudiante un poco desorganizado, pues con esta metodología estás obligado a ser más organizado. Y si el otro año vas a entrar a la universidad y el primer semestre en la universidad continúa de la misma manera virtual, pues con mucha más razón debes trabajar la parte organizativa en tus documentos y en todo lo que tiene que ver tu gestión educativa. Entonces, hay que cambiar o replantear las estrategias que estoy aplicando. ¿Por qué? Porque no me van a funcionar, porque me han cambiado muchos contextos. Hay que ser paciente y desarrollar la capacidad de tolerancia. Por ejemplo, la paciencia tiene que ver con esperar. Con esperar. Nos toca esperar, chicos y chicas. ¿Qué podemos hacer? Hay que esperar. No podemos, como les decía hace un momento, por mucho que yo haga o poco que yo haga, no puedo cambiar la situación. Es algo que no depende de mí, es algo que se sale de mis controles, es algo que se sale de mis acciones. Entonces yo tengo que aprender a desarrollar la paciencia. ¿Cómo desarrollo la paciencia? Mire, con todas las cosas que están acá arriba, principalmente esta, ¿no? La primera, minimizar la resistencia al cambio. Si yo empiezo a minimizar la resistencia al cambio, empiezo a darle una perspectiva diferente a la situación y empiezo a ver las oportunidades y beneficios, entonces eso me contribuye a ser paciente. Entonces la paciencia está relacionada directamente con esperar y desarrollar capacidad de tolerancia. La tolerancia, en otros términos, para que ustedes me entiendan, es la capacidad de aguante. ¿Cuánto aguantas tú? ¿Cuánto soportas tú? Y yo te pongo el ejemplo de una silla. Por ejemplo, tú tienes una silla, la silla tiene cierta capacidad de aguante de un peso.
si excede ese peso, la silla se va a romper. Igual nosotros tenemos una capacidad de aguante, pero nosotros somos diferentes a la silla, porque los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier situación. Y yo sé que cada uno de ustedes, en comparación con lo que sucedió al inicio, ¿no? Cuando todo esto empezó, que ustedes se sintieron, Dios mío, un choque tremendo, hasta el día de hoy, muchos de ustedes ya se han venido adaptando a la metodología y hasta le han encontrado el ritmo, ¿no? El sabor. Entonces, esa tolerancia implica mucho con la capacidad de adaptación. También hay que buscar el estado de calma en medio de la irritabilidad, lo que les decía en la diapositiva anterior. Es decir, si yo estoy irritado, mi pensamiento se nubla, tengo una laguna mental en el momento y eso obviamente pues no me va a permitir actuar de la mejor manera pensando en las mejores estrategias o posibilidades que yo puedo desarrollar allí en el momento. Entonces hay que buscar el estado de calma y eso pues te va a tomar un tiempo y te recomiendo pues que empieces a indagar acerca de ti mismo y de ti misma, cuáles son aquellas cosas que te ayudan y que precisamente contribuyen a buscar el estado de calma en ti. La otra emoción es el estrés y también es una emoción tensionante, es decir, es aquella emoción que altera tu fisiología, ¿no? Sabemos pues que cuando una persona está furiosa, por ejemplo, su respiración aumenta, su ritmo cardíaco aumenta, algunos empiezan a sudar, las pupilas se le dilatan. ¿Qué pasa? Que toda emoción tiene implícito cambios fisiológicos y eso es a lo que se refiere la palabra tensionante, que genera esa tensión, ese estrés. Entonces, el estrés, valga la redundancia, es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Entonces, fíjate que el estrés puede ser una consecuencia de la frustración. Pero yo me quiero centrar aquí, por ejemplo, en esta palabra tensión física y les voy a explicar por qué. Resulta que nosotros voy a dibujar aquí arribita 3 círculos, por ejemplo. Nosotros somos, voy a dibujarlos así. Nosotros somos E, espíritu, A, alma y C, cuerpo. Toda emoción, chicos y chicas, se genera aquí, en el alma. Pero aquí dice tensión física, porque el estrés es una de las emociones que trasciende de lo físico, perdón, de lo emocional a lo físico. Y por eso también el estrés genera tensión física. Es decir, no solo hay afectaciones emocionales, sino que trasciende a la parte física, generando algo que se conoce como somatización, que lo vamos a ver aquí un poco más adelante detalladamente. Entonces, por ejemplo, el estrés se puede dar por la sensación de carga que se tiene de responsabilidades o situaciones que están fuera de control y que nos afectan. Entonces, fíjense, ahorita nosotros, lo que les digo, llegamos y sentimos que llega la tarea de física, la tarea de química, luego llega la tarea de matemática y luego llega la de inglés y no he terminado entonces la de física cuando otra vez llega otra de química y estoy sintiendo, Dios mío, que los papeles me están cayendo encima y me están tapando. Entonces, obviamente eso va a aumentar la sensación de estrés en cada uno de nosotros porque son situaciones que están en nuestra responsabilidad, pero están fuera de control. No sé cómo hacerlo, no sé cómo organizar, no sé, y eso va aumentando el estrés y aumenta la irritabilidad y genera la tensión y el cansancio físico que está aquí, que es el segundo punto, y que también está asociado con la frustración, ¿no? Puede que el estrés, puede que el estrés dé a luz a la frustración o puede que la frustración dé a luz al estrés. Cualquiera de los dos casos se puede dar. Y puede generar somatización, lo que les decía. Fíjense, la palabra soma significa cuerpo y era lo que les explicaba, que la emoción trasciende del alma al cuerpo físico y lo afecta. ¿Cómo así que lo afecta? En palabras clínicas, la somatización, ¿sabes qué significa? Significa enfermedad. ¿Cómo así? Sí, o sea que el estrés es una de las emociones que puede causar una enfermedad física y que no las creamos nosotros mismos, porque el nivel de estrés, es decir, si es un estrés bajo o si es un estrés alto, depende de nosotros, de cómo nosotros vamos a asumir esa situación o ese agente que está generando el estrés. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé yo que estoy somatizando el estrés?
Algunos de ustedes sentirán muchas veces un dolor, un cansancio en la parte posterior del cuello que va bajando hasta la parte superior de la espalda. Algunos sienten un calambre, otros sienten como unos nudos, otros sentirán unos pinchazos, otros sentirán unos corrientazos. Muchas veces el estrés también genera dolor en el abdomen, dolor estomacal, como si fuera un dolor cuando uno le da hambre, o puede ser también un dolor de cabeza. Inclusive hay algunos pues que pierden la sensación o pierden la capacidad de conciliar el sueño de manera fácil en la noche. No pueden dormir. Y esto suele suceder mucho. Mira, a veces cuando estamos dormidos, entonces nos llega a la mente y mañana tengo que entregar el trabajo de matemática. Miércoles, y el trabajo de matemática me falta el punto 3. Y después, bueno, mañana también a las 9 voy a hacer trabajo de sociales. Y el trabajo de sociales, no, ya lo tengo listo. No, pero tengo que consultarles de inglés. Entonces nosotros estamos ahí dormidos o tratando de dormir y llega a nuestra mente todo ese poco de ideas. O inclusive nosotros cuando pues estamos trabajando y mañana tengo que entregar el taller y tengo que hacer el informe y tengo pendiente hacer el informe de noveno y tengo pendiente hacer el taller de 11. Entonces todo eso empieza a llegar ahí a nuestra mente. Les voy a dar un consejo. ¿Sabe cuál es el consejo? Anote todo. Porque cuando tú no anotas todo, entonces lo quieres llevar todo en tu cabeza y es imposible. Imposible. Porque tu cabeza no puede llevar todo, porque algo se le va a olvidar en algún momento. Entonces lo más fácil es anotar, 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 anotar. Anote todos los días para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer y eso no lo lleve en la mente porque no le va a generar, no le va a dar un espacio de tranquilidad y de paz, porque si lo hace, pues se lo olvida, ¿no? Usted tiene que tener todo el tiempo pensando en esa información para que no se lo olvide. Bueno, genera irritabilidad, como les decía, porque es una emoción tensionante y genera desgaste emocional. Es decir, ya yo me siento cansado, cansada. ¿Cómo tratar el estrés? Bueno, fíjense aquí, tomar las cosas con calma. Y hay muchos que dirán, ay, psicólogo, pero eso es fácil, tú decirlo. Es fácil decir, cógela suave. No, es fácil y también es difícil. ¿Ya? Eso depende de la manera en cómo yo me gestione a mí mismo, ¿no? Pero fíjate que cuando nosotros, si llegáramos a hacer un simulacro, por ejemplo, en la escuela, por terremoto, por qué sé yo, por incendio, por cualquier cosa, lo primero que los líderes de este tema de gestión de riesgo, lo primero que le van a decir es mantenga la calma. Es lo primero que le dicen. Algunos dicen que no panda el cúnico. ¿Y por qué es importante tomar las cosas con calma? ¿Sabes por qué? Como te decía anteriormente, cuando tu mente está ofuscada, cuando tu mente está alterada, cuando estás bajo las influencias de una emoción depresiva o tensionante, no tienes capacidad para pensar y tomar la mejor decisión. Entonces lo importante siempre es tomar las cosas con calma. Cógela suave, respira, toma tu tiempo y después piensa cómo lo puedes solucionar o cómo puedes abordar esa situación de la mejor manera. 2, hay que aceptar las pérdidas. Recuerden pues que también esto está asociado al hecho del no cumplimiento de logros, así como la frustración. Entonces es importante aceptar la pérdida. Y esto no es fácil, porque a nadie le gusta perder y a veces perdemos cosas muy valiosas, pero hay que aceptar la pérdida y no hay que agarrarse a ese supuesto de que, ¿y qué tal si no lo hubiese perdido? No, ya se perdió. Y si se perdió, pues hay que pensar en otra oportunidad. Por ejemplo, si tú perdiste una materia en primer periodo y tú te lamentas y te da rabia porque no querías perderla, ¿por qué la perdí? Yo sí fui bobo, yo sí fui boba, y algunos empiezan a decirse cosas así, ¿no? Ya, cálmate, ey, cálmate, ya la perdiste. No puedes hacer nada. ¿Qué tienes que hacer ahora? Piensa en el segundo periodo y piensa en el tercero. Trabaja más fuerte, evalúa, oído, esto es importante, evalúa qué te llevó a perder esa materia. ¿Para qué? Para que no cometas el mismo error y la pierdas otra vez o peor, pierdas otra. Tomar tiempo fuera es tomarse una pausa o hacer un break en medio de la actividad. Por ejemplo, en ocasiones puede que tú estés tratando de resolver un trabajo. Mira, y hay muchos de ustedes que intentan hacer 2 y 3 trabajos al mismo tiempo. Tienen el trabajo en un documento de Word, tienen el de química, y en otro documento de Word tienen el de física, y en el otro tienen el de lengua castellana. No. Eso es falta de organización. Eso es falta de organización. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros estamos tan metidos en un tema y usted sabe el tema, pero no sé si le ha pasado que a veces la mente se le bloquea. Usted dice, Dios mío, ¿qué me pasa? No doy. Bueno, ¿sabes por qué no das? Porque tu mente te está pidiendo un descanso.
Tu mente te está pidiendo, cógela suave. Estás metido allí, estás metida allí y obviamente llega un momento donde tu mente se bloquea. ¿Y qué tienes que hacer? Haz un break, levántate, da una vuelta por la sala, si tienes el patio, ve, tómate 5 minutos haciendo otra cosa, no te sientes en la televisión, voy a descansar, voy a sentarme en la televisión, voy a descansar y voy a entrar a Facebook. No, descansa de todo este contenido virtual y lo que tienes que hacer es sentarte un rato, tomar agua, respirar, cierra los ojos, llega al estado de calma y otra vez retomas. Si tú estás intentando hacer un taller, una tarea y te sientes bloqueado, bloqueada, no continúes porque lo vas a hacer mal y vas a gastar mucho tiempo y también te vas a exceder en el consumo de energía mental. Lo que tienes que hacer es tomarte un tiempo fuera. Ejercítate físicamente. Mira, el ejercicio está directamente relacionado como medio terapéutico para atacar el estrés, ¿ya? Porque recuerden que el estrés somatiza. Entonces, el ejercicio es físico. El ejercicio, entonces, lo que hace precisamente es ayudar al metabolismo a establecerse y, digamos, como que a romper ciertos nudos que nosotros les llamamos, ¿no? Los nudos que se hacen en el cuerpo a raíz del estrés. Entonces, no necesariamente tiene que ser un ejercicio de esto estético, un ejercicio fitness para levantar masa muscular, no. Tiene que ser un ejercicio de relajación, un ejercicio que te ayude a la circulación de la sangre por todo tu organismo. Entonces, puedes hacer ejercicios cardiovasculares, puedes hacer ejercicios de relajación. Entra a YouTube, por ejemplo, y en YouTube puedes escribir ejercicios para relajación, ejercicios para minimizar el estrés y toda esa serie de cosas, y allí te van a aparecer varios ejercicios físicos. Entonces yo te recomiendo que todos los días, al finalizar la jornada, hagas una jornada, valga la redundancia, de ejercicios que dure una hora haciendo ejercicio. Y como te digo, no son ejercicios esos que tú vas a levantar pesos que al día siguiente te van a doler todos los músculos y va a ser peor. No, esos no son los ejercicios. Son ejercicios que contribuyan al estado de calma, a la relajación y a la buena circulación de la sangre en el organismo. Otro tiene que ver con el hecho de descansar. Descansa, mire, y esto es importante, chicos y chicas, porque muchos de ustedes entran a la escuela o hacen hasta la 1 en las clases virtuales, después se dedican a hacer los trabajos y cuando terminan de hacer los trabajos, entonces se van para el teléfono, para el Facebook, para el WhatsApp, o no se van para la Play. E inclusive algunos de ustedes se van a dormir en la noche y se llevan el teléfono y apagan la luz y se ponen el teléfono así en la cara y siguen escribiendo y cuando vienen a ver es las 12 de la noche, la 1 de la mañana y ay, voy a dormir. No, ojo con eso, hay que descansar porque si yo no descanso, entonces no tengo la manera de reponer mis energías y el estrés me va a cobrar una cuota allí después. Entretenerse en actividades compensatorias. Esas actividades compensatorias pues son actividades que a ti te gustan, ¿no? A ti te gustan, a ti te generan cierto equilibrio. Y aquí yo quiero centrarme que esas actividades por lo general deben ser físicas. Evita que esas actividades de entretenimiento sean jugar en la computadora, jugar en la PlayStation, jugar en el smartphone. Evita que sea así. ¿Por qué? Porque, hombre, ahorita tú estás teniendo una vida muy sedentaria, porque estás estudiando todo el tiempo sentado frente a la computadora y cuando no estás estudiando estás haciendo una tarea también frente a la computadora o de no la estás haciendo en el escritorio a mano, qué sé yo, pero estás sentado. Y entonces cuando tú coges el tiempo para actividades de entretenimiento personal, también vas a estar sentado. Entonces, pero la invitación mía es, haz ejercicio físico. Toma una pelota, por ejemplo, tú solo. Si vives con tu hermano, con tu hermana o con tu papá, tu mamá, si alguno de ellos se quiere vincular a la actividad, empieza a jugar con ellos, a patear la pelota. Si tienes un patio grande, pues ve al patio y corre. O sea, me hago entender, es situaciones pues que cambien de una u otra forma la rutina sedentaria que estamos teniendo. Elimina o controla el agente estresante. Fíjese, a veces esta palabrita de eliminar, en el caso de nosotros, podría ser que no podemos hacerlo. Porque digamos que la gente que genera el estrés puede ser la metodología virtual, pueden ser los trabajos. ¿Y cómo voy a eliminar yo eso? A ver, tendría que salirme del colegio y no es la idea. No es la idea que pierdas un año. ¿Cómo puedo eliminar yo entonces la contingencia? ¿Cómo puedo eliminar yo entonces el confinamiento? No. Entonces, no nos centremos tanto en eliminar. Ahora,
Esa palabra eliminar tú la puedes usar si hay otras situaciones al interior de tu casa o otras situaciones que son personales. Entonces ahí sí puedes utilizar la palabra eliminar. Pero sí podemos controlar el agente. Y fíjese que controlar el agente estresante se refiere a la manera como yo estoy percibiendo las cosas. Es decir, esto cómo yo lo estoy tomando. Si lo estoy tomando de mala gana o si lo estoy tomando, me está costando, es difícil la cosa, pero estoy haciendo el mayor esfuerzo pues para lograrlo, para adaptarme. Entonces allí estás controlando ese agente estresante. Y por último, bueno, busca ayuda profesional, pero eso de buscar ayuda profesional, hay un estrés que es clínico o un estrés que es crónico, ¿no? Hay un estrés que es normal, que lo padecemos pues todos por las situaciones que se presenten y a veces que no le damos manejo como debe ser y que, bueno, hay cosas que se nos salen de las manos y toda esa serie de cosas, ¿no? Pero cuando yo me refiero a buscar ayuda profesional es cuando el estrés ya trasciende, ¿no? De ese estrés natural o de estrés normal a un estrés crónico o un estrés clínico. Ya allí sí se necesita de una intervención de un profesional, pues en psicología o en psiquiatría o algo así por el estilo. La ansiedad, fíjense que la ansiedad ya no aparece como una emoción tensionante, sino como un trastorno del estado del ánimo. Y aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque esta ansiedad, hay una ansiedad, así como el estrés, también hay una ansiedad que es común, que todos nosotros vivimos. Y hay una ansiedad que ya se categoriza como un trastorno del estado del ánimo y que, bueno, espero que ninguno de nosotros lleguemos allá. Vamos a tocar los dos, sin embargo, me voy a centrar en lo que se conoce como la ansiedad común. Entonces, todo el mundo experimenta sentimientos de ansiedad de vez en cuando. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza, la ansiedad es una sensación de peligro, de un problema o una amenaza que está por suceder. Y está la ansiedad clínica, que son pues los trastornos de ansiedad, son problemas de salud mental que se relacionan con experimentar un exceso de ansiedad, un exceso de miedo, un exceso de nerviosismo, de preocupación o terror. Pero fíjese que aquí arriba, voy a resaltarlo, aparece en la ansiedad común, aparece la palabra temor, mientras que aquí aparece la palabra terror. Ahí está la diferencia. La ansiedad, sigo leyendo, dice, demasiado constante o demasiado intensa puede hacer que una persona se sienta preocupada, distraída, tensa y siempre alerta. Y también voy a resaltar esta palabra porque esto es una persona que tiene pensamientos paranoicos. Esa es la persona que todo el tiempo está alerta, desconfía de todo mundo y desconfía en todo lugar. Cree que siempre lo malo le va a pasar a ella o a él. Entonces, fíjense que arriba dice temor en la ansiedad común y acá dice terror y son unos indicativos que los expertos pues en salud mental tienen para poder definir una ansiedad común de una ansiedad clínica. Pero fíjate que la ansiedad está relacionada con el nerviosismo, por ejemplo. Todos nosotros nos hemos sentido nerviosos en algún momento. Y la ansiedad clínica también tiene que ver con el nerviosismo, pero fíjate que aquí dice la palabra exceso. Esa es la clave, ¿no? Exceso. Entonces vamos a ver algunas de las características de esta ansiedad, de la ansiedad común. Por ejemplo, bueno, son alteraciones fisiológicas, lo que les decía en algún momento, pues que las emociones empiezan a generar cambios fisiológicos en nosotros y la persona se siente más insegura, la persona se agita más, su sistema pues fisiológico está alterado como tal. Está asociada al temor situacional. ¿Cómo así? Es decir, que es un temor que se genera en una situación en concreto o en un contexto determinado. Genera pensamientos de preocupación precisamente por el hecho de que yo estoy temeroso y no sé a lo que me voy a enfrentar y esa preocupación puede ser racional o irracional. ¿Cómo así racional? Es decir, puede ser una preocupación lógica que se entiende y que se deriva de la situación a la cual yo me voy a exponer. Eso es una preocupación racional. Y hay una preocupación irracional que es aquella que excede los límites, ¿no? Que yo me preocupo más allá de lo que realmente debería preocuparme. Genera irritabilidad, pues también, porque es un tipo de emoción tensionante. Genera desesperación en las personas. Fíjense que en la diapositiva anterior mencionaba la palabra pánico. Las personas suelen sufrir de ataques de pánico y cuando una persona sufre ataques de pánico se siente insegura en el lugar donde está y lo que hace es salir, necesita salir y si no puede salir, entonces la persona empieza a hablar y a decir cosas que expresan precisamente su temor y miedo frente a la situación que posiblemente se vaya a enfrentar o que crea que se está enfrentando.
genera falta de autocontrol. Es por lo que yo les decía anteriormente, pues que nubla el pensamiento y eso es como la ansiedad es una emoción tan fuerte, se apodera del pensamiento y la persona le es muy, pero muy, muy difícil controlarse, ¿no? Cálmate, ven acá, mira, las cosas no son así. La persona todo el tiempo está pensando precisamente en todo lo malo, cree que le va a pasar pues todo lo malo a él o a ella. Entonces genera ataques de pánico, como les mencionaba pues anteriormente. Y vamos a ver cómo podemos nosotros tratar la ansiedad. Mira, evita caer en la preocupación irracional. Lo que yo les mencionaba, identificar los pensamientos paranoicos. ¿Cómo así? Está bien que nosotros tengamos, digamos, como que cierto temor ante las situaciones que se presentan, ¿no? Está bien. Pero entonces, un pensamiento paranoico es que yo me identifique como víctima todo el tiempo en cualquier lugar donde quiera que esté. Por ejemplo, estoy en un concierto y hay 1000 personas y de pronto un loco, un desquiciado saca un arma y hace un disparo hacia el aire. La bala me va a caer a mí. De 1000 personas te va a caer a ti. Bueno, existe una probabilidad, obviamente, estadísticamente, que habría que sacar la cuenta de que posiblemente la bala te caiga a ti. Pero el pensamiento paranoico no tiene en cuenta esa probabilidad, sino dice, 100 de 100 esa bala me va a caer a mí. Yo no cojo un avión porque, mira, si cojo el avión y el avión se estrella, bueno, existe una posibilidad también estadísticamente de que cierta cantidad de aviones tengan fallas mecánicas en el aire, sí, pero la persona no tiene en cuenta ese estadístico, sino que dice, yo me monto en ese avión y fijo ese avión se estrella. Entonces la persona paranoica siempre tiene pensamientos negativos y pensamientos de víctima, ¿no? De que siempre le va a afectar, le va a pasar la situación que está ocurriendo. Bueno, no agrandar el agente que ocasiona la ansiedad. Eso se relaciona mucho con el primer punto, que hay que evitar la preocupación irracional, o sea, no agrandar, hay que mirar y evaluar, pues la gente, mira, está pasando esto, de verdad, pues mi mamá, mi papá se quedó sin empleo, hemos tenido una reducción financiera, bueno, yo tengo un familiar que está hospitalizado, está afectado por el COVID, o cualquier situación que estés viviendo ahora, bueno, la verdad es que tenemos un solo computador y en la casa somos 4, somos 5 y ahí pues entre los 5 nos distribuimos el computador, todas esas cosas, o sea, hay que mirar el agente tal cual como es, no agrandarlo, ¿no? Y ahora, y mire, somos 5 y hay un solo computador, entonces eso me voy a atrasar, seguro que me van a poner un examen y lo voy a perder, mira que no sé qué, no, o sea, hay que actuar y hay que hacer las cosas organizadamente y mirar cómo se puede actuar con los recursos que yo tengo allí en el momento. Identificar las fortalezas personales y los logros anteriores relacionados con lo que se va a enfrentar. Recuerde que dentro de la ansiedad común aparecía el nerviosismo. Y, por ejemplo, todos nosotros en algún momento, cuando vamos a hacer alguna exposición de algún tema, nos da miedo. Pero, ¿a qué me refiero con este ítem? Precisamente es que, bueno, no es la primera vez que yo hago una presentación, no es la primera vez que yo hago una exposición. Yo sé que da susto y todo, pero ya yo lo he hecho anteriormente y me ha ido muy bien. Entonces, precisamente cuando tú identificas esas fortalezas y esos logros anteriores, eso te va a dar mayor seguridad a ti mismo, a ti misma, frente a esa situación que te está generando, pues, nerviosismo en algún momento. Busca apoyo en personas que generen paz y tranquilidad, pues todos nosotros tenemos una persona que nos puede ayudar siempre, en todo momento, sea papá, mamá, primo, hermano o algún profesor inclusive. Puedes buscar apoyo en esa persona para que esa persona te ayude a estar tranquilo, tranquila. Si los síntomas persisten, pues ya buscar ayuda profesional, como les decía, dentro de las recomendaciones que daba en cuanto al estrés, igual acá, ¿no? Si ya los síntomas persisten, si ya la cosa está pasando a algo más grave, entonces sí es importante pues tener en cuenta buscar una ayuda profesional o al menos un concepto, ¿no? De un profesional frente a todo lo que me está pasando para ver qué piensa, qué dice respecto a todo esto que me está ocurriendo. Esto es todo lo que tenía por el día de hoy. Esperemos que sea de mucha utilidad toda esta información. Muchas gracias.